En este video hablaremos sobre el marco teórico. Haremos hincapié en el concepto, su estructura, cómo elaborar un marco teórico y las funciones principales que posee. Primeramente, empezaremos contestando, ¿qué es el marco teórico? Este término, denominado por algunos autores simplemente como la revisión de la literatura, es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto que a su vez es parte de un producto mayor, el reporte de investigación. Es un compilado escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es igual a la teoría, por lo tanto, no todos los estudios que incluye un marco teórico tienen que fundamentarse en un tema. Las partes de un marco teórico pueden variarse, pero deberían estar estructuradas en las siguientes secciones básicas. Podemos mencionar primero los antecedentes, que es la parte en la que se menciona el problema y los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta manera se puede comprender mejor los abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a la información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. También están las bases teóricas, que se refiere a toda la teoría que sustenta el tema o problema planteado. Si se tratara de un asunto del que aún no existe al menos una teoría previa, entonces esta es la parte en la que se expondrá una teoría propia. En las bases legales, en algunos casos, es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Eso debe describirse en las bases legales, que a su vez deben estar dentro del marco teórico. Y por último están las variables, que en el marco teórico se deben expresar todas las variables del problema en términos de factores medibles. De esa forma se van a evitar confusiones o interpretaciones erradas con conceptos que podrían ser ambiguos. La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, o sea, recopilar información útil que ayude a nuestra investigación. Aquí podemos observar y hablaremos de cada una de las actividades que normalmente se realizan como parte de la revisión de la literatura. La detección de la literatura y documentos se dividen en fuentes primarias, que como su nombre lo dicen son datos que vienen de primera mano. Por ejemplo, serían las monografías, tesis, como también los documentos oficiales y documentales. Luego tenemos las fuentes secundarias, que son el resumen y listado de las referencias publicadas en el área de conocimiento en particular, es decir, reprocesan información de primera mano. Un ejemplo de esto sería el libro titulado Comunicación Organizacional, en el cual reportan y comentan brevemente los artículos, libros y tesis relevantes. Y por último tenemos las fuentes terciarias, que se trata de documentos que tienen nombre y título de revistas, así como nombres de boletines, conferencias, nombres de empresas, asociaciones industriales, por ejemplo, directores de empresas que se dediquen a cuestión de recursos humanos, mercadotecnia y publicidad. Catálogos de libros básicos que contengan referencias y datos bibliográficos y nombre de instituciones al servicio de la investigación son útiles para detectar fuentes no documentales, como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre fuente secundaria y terciaria? Una fuente secundaria agrupa referencias directas, por ejemplo, artículos de satisfacción laboral. En cambio, una fuente terciaria agrupa resumen de fuentes secundarias. Un ejemplo de fuente terciaria sería datos de empresas industriales. Revisión y consulta de la literatura. En este tema se recomienda la revisión de la literatura consultando a uno o a varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias. Acudir a un centro de información o búsqueda que esté conectada por computadoras a distintos bancos de referencias, directorios o bases de datos. Funciones principales del marco teórico. Número 1. Aclarar términos. Una función básica del marco teórico es establecer una especie de glosario de los términos más relevantes.
y significativos de la investigación en curso. En esta sección aparecerá el significado de los términos más recurrentes y sobre los cuales convergen las fases del conocimiento científico sobre el tema estudiado. También aclara la teoría o postura desde la cual el investigador está abordando el problema de estudio. La clave es que esta relación de términos y teorías se haga con un sentido lógico y crítico, para que no sea un simple vaciado de conceptos, sino que se trate de información que agregue valor a la investigación. Número 2. Cohesionar las distintas partes de la investigación. El marco teórico también proporciona unidad y cohesión a la investigación. Este elemento homogeneiza el lenguaje empleado y unifica los criterios de trabajo utilizados. Número 3. Exponer antecedentes. La revisión bibliográfica que debe hacerse para elaborar el marco teórico permite descubrir las teorías y los supuestos que previamente se han levantado con relación al estudio en cuestión. Esta revisión también obliga a pensar en el porqué y el cómo del objeto de estudio. Esto le agrega profundidad al abordaje de la investigación. Número 4. Delimitar la investigación. Tener un marco de referencia obliga al investigador a no desviarse del tema ni mezclar perspectivas contradictorias. El marco teórico detalla las variables que influyen en el fenómeno que se está estudiando y ayuda a que el investigador no aborde temas suficientemente investigados o sin importancia científica. Permite ubicar el objeto de investigación dentro de una corriente de pensamiento específica y aclara desde el principio cuál es el aspecto novedoso de su propuesta. Anticipar la metodología. Al representar la teoría ya se dan pistas sobre cómo se llevará a cabo el estudio, ya se decide la metodología que se utilizará a fin de demostrar la hipótesis. Orientar la interpretación de los resultados. A partir del marco teórico, deberá existir una hipótesis a ser comprobada en el trayecto de la investigación. Respaldar la validez del estudio. Al realizar la investigación, deberá tener información creíble y pueden ser respaldadas con hallazgos reales, de modo que los lectores deberán confiar en los resultados. Número 8. Generar nuevas investigaciones. A la par de generar confiabilidad del estudio, el marco teórico permite la posibilidad de que dicho estudio pueda ser replicado en otras circunstancias. Cuanto más robusta y confiable sea la base teórica, más posibilidades hay de que se pueda reproducir el estudio. Además, dado que el marco teórico normalmente es escrito, también es susceptible a críticas, ediciones, complementos y mejoras. Número 9. Revelar relaciones entre variables. En el transcurso de la investigación también salen a la luz las relaciones que guardan entre sí las distintas variables que intervienen en esta. El marco teórico permite vislumbrar estas relaciones de forma clara e incluso pueden hacer que el investigador detecte nuevos y valiosos elementos del objeto de estudio. Número 10. Organizar los datos. Otra función del marco teórico es el ordenamiento de la información disponible sobre el tema de la investigación. Muchas veces el problema planteado ya ha sido tratado antes por otros autores, pero de una forma aislada, por lo que ponerlos todos en el cuerpo de una misma investigación sería en sí mismo un aporte al conocimiento científico. Podemos concluir que el marco teórico está constituido por conceptos y teorías que indican el nivel de comprensión que el investigador posee sobre su objeto de estudio. Para elaborar un marco teórico es necesario hacer una investigación de la bibliografía que existe sobre el tópico estudiado y adoptar una teoría. Contamos con 3 tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. El marco teórico cumple un papel fundamental en una investigación, ya que orienta cómo debe llevarse a cabo la investigación sin desviarse del planteamiento inicial, delimita el objeto de estudio, organiza los datos y hechos significativos del tema y previene errores que se han cometido en otras investigaciones. De esta manera finalizamos el video. Esperamos que haya sido de tu agrado.